Excelente. Ya, entonces, ya, haciendo un poquito de recuento con respecto a la semana pasada, habíamos trabajado, ¿cierto? Bueno, las semanas pasadas, en plural, ya habíamos trabajado con los números enteros, ¿cierto? También vimos los números racionales y reales en general. Vimos cómo se ordenaban, vimos cómo utilizar la calculadora también para representarlos, ¿cierto? En sus distintos formatos. En el formato decimal, en un formato fraccionario, entre otros. Y también vimos las técnicas de cómo ordenarlos. Vimos también, ¿cierto?, el repaso de lo que era la operatoria, en el sentido del orden en que se hacían las operaciones. ¿Ya? El papomuda, lo vimos en un momento. La ley de los signos para la multiplicación. Vimos también la operatoria de lo básico, que era la suma y la resta también. Y lo último que vimos la semana pasada fue el tema de las potencias. Ya las potencias y sus propiedades, y eso sería todo lo que entra con respecto a lo que se llama el eje de números, ya que tiene que ver como con la operatoria fundamental, para que ustedes se hagan una idea. Porque de ahora en adelante vamos a seguir trabajando con lo que viene, que es básicamente la clase de hoy de geometría. Ahora, geometría, por supuesto, vamos a utilizar el conocimiento que ya tenemos de números para hacer los cálculos, o sea, la operatoria de los números reales, las potencias, etcétera, ¿ya? Entonces es importante entender cómo la matemática y los ejes se van sirviendo como una especie de escalera. O sea, se me hace imposible tratar de pensar que voy a llegar al tercer piso sin pasar por el segundo ni por el primero, ¿ya? O los peldaños. Entonces eso tenemos que tenerlo clarito y ir construyendo los cimientos bien para que podamos llegar a los conocimientos que están de alguna manera más arriba. Bien. Y teniendo un poquito en consideración eso, les voy a hacer una encuesta porque también voy a aprovechar de probar una característica nueva o sea, que aprendí hace poquito de Zoom con la profe, ¿ya? Y les voy a mostrar, en la pantalla les va a aparecer una encuesta, ¿ya? Yo les voy a dar 2 minutitos porque en esta primera ocasión no son preguntas matemáticas, después lo vamos a aplicar para hacer las preguntas ahí y ahí vamos a poder ver la respuesta, quiénes las tuvieron mal, el porcentaje de equivocación, etcétera. Ya, pero son más que nada sobre las sesiones pasadas y sobre el uso de la calculadora, ¿ya? Así que ahora les debería aparecer en pantalla. Ustedes me avisan si les aparece o no les aparece. A mí sí. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que pinchar con el dedito, ¿cierto? O con el mouse, depende si está el computador o el celular, la alternativa que a usted le parezca apropiada según su caso particular, ¿ya? Son 2 preguntitas nomás. Algunos teléfonos muestran una pregunta y después dice siguiente y aparece la otra, y al final le tienen que poner enviar votación, creo que es la opción que aparece, o enviar respuesta. Enviar. Profe, yo lo respondí, pero le puse neutral la respuesta, ya que esta es la primera clase que estoy con ustedes. No Ya, tenía Ítalo, no hay problema. Ok. integrando. Perfecto. De hecho, Bajito igual. No problema. bienvenido de hecho por eso, Ítalo. Gracias. Ya, profe, yo ya le envié. Ya, sí, aquí estaban llegando. De ahí yo les voy a mostrar cuando estén listas y les voy a contar. Porque aquí encima me dice cuántos van respondiendo. Porque de todos los que están mirando, me va diciendo, por ejemplo, hay 12 que ya contestaron. Faltan 4. ¿Tan poquito? Iba a ser una maldad. Es que, Mío salió. bueno, habemos 17 conectados, pero no me cuenta Ivo, que yo soy como el anfitrión de la reunión. Entonces hay 16. Bueno, la profesora Misty tampoco contaría porque está aquí de soporte, ¿cierto? Y No la haré. Yo claro, la iba a hacer. serían 15 alumnos que están conectados. Faltaría uno y tendríamos ¿cuánto se llama? La encuesta lista. No sé quién es el o la uno que falta. Le vamos a dar 30 Me segundos. descontaste a mí, ¿cierto? Sí, te desconté a ti. Y a ti también. Sí, es que aquí aparece el descuento automático del anfitrión. Ah, muy bien. Ya, 10 segundos y cerramos la encuesta. Ya están, casi todos votaron. Oye, alguien puso muy mal a las clases. Ya lo vamos a colgar. Ah, Bueno, pero sí es la opinión de cada uno. Ya, se acabó. Finalizamos las votaciones. ¿Ven? Y ahora yo les voy a mostrar aquí a ustedes por los resultados. A ver. Ahí, ¿los ven o no los ven? Sí. Entonces, ven, la primera pregunta decía, ¿qué les han parecido las sesiones online? Una persona contestó muy mala, ¿ya? Poquito, así que igual está bien. Regular, una persona que me imagino que Ítalo porque dijo que no había participado, así que dijo la respuesta ahí a medias. Buenas, 8 personas, suficiente, y muy buenas, 4 personas.
Y la segunda pregunta, ¿cree que aprendió a usar su calculadora? Sí, ahora sé usarla muy bien. 4 personas. ¿Buen número? Sí, pero ¿a dónde va a aprender? Bien. 6 personas. También es un buen número. Más o menos 3 personas. No, algo sé, pero muy poquito, 1 persona. Y no sé nada, 0 personas. O sea que igual hemos incurrido en aprendizaje sobre el uso de la calculadora, que es súper importante. Lo hemos repetido durante todas las clases, ya, porque de verdad que es súper importante el uso de la calculadora, porque es un arma que nos va a no solamente facilitar la tarea de los cálculos en sí, sino que además nos va a entregar un beneficio importante, que es la ganancia de tiempo, ya que muchas veces en matemáticas sobre todo se hace súper importante, ya. Entonces nos facilita los cálculos y nos hace ahorrar tiempo, que de repente podemos invertir en algunas preguntas que puedan ser más difíciles o las que nos pidan, digamos, el desarrollo a mano, porque hay de todo en la prueba, ¿ya? Hay preguntas con alternativa que importa con una marca y no más, pero hay otras preguntas en las que se exige el desarrollo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ahorrar ese tiempo. Ya, sin dilatar más esta cosa, nos vamos a lo que sería la sesión de hoy día, y para comenzar, vamos a partir compartiendo lo que era la guía número 5, ya, que era la primera guía que hacía referencia al estudio de la geometría, y partíamos con lo que sería el área y perímetro de las figuras planas, ¿ya? Esta es de las, ¿cuánto se llama? La temática más básica y fundamental que existe en torno a la geometría, ¿ya? Esta guía tenía, no me acuerdo cantidad de preguntas, tenía como 3 preguntas de desarrollo, ya, que igual estaba dividida como en distintas partes, y 10 de alternativas. Ya, entonces, antes de ir a mirar algunas preguntas y tal, vamos a repasar rapidito sobre la temática del área y del perímetro. Ya. Entonces, vamos a partir primero con el tema del perímetro, que es más fundamental. No, vamos a partir con algo más fundamental que conceptual, mientras yo busco acá. Y lo pregunto, digamos, a micrófono abierto, a cualquiera que se anime a contestar. ¿Qué es una figura geométrica? Vamos a partir con una cuestión sencilla para matar un poquito de tiempo. ¿Qué es una figura geométrica? Ahí cualquiera que se anime lo contesta. Una forma que tenga medidas. Ya, una forma con medidas. ¿Alguien más que se anime ahí a complementar o que tenga otra forma de expresar lo que es una figura geométrica? A ver si alguien se motiva. Recuerde que aquí, bueno, aparte de la profesora Mitzi y yo, somos todos neófitos en la matemática, así que no tenga miedo de que si se equivoca y todo el tema, porque incluso nosotros antes de aprender tampoco sabíamos, ¿ya? Y lamentablemente en Chile nos enseñan que el error es malo, equivocarse es malo, ¿ya? Pero en realidad es malo si es que uno se equivoca y no pasa nada de ese error. Pero si uno utiliza los errores para aprender, por el contrario, es algo muy bueno. Entonces no sé si alguien se motiva a decir qué puede ser una figura geométrica o una figura plana, también son conocidas. Ya, entonces vamos a ver. Las figuras planas o figuras geométricas, ya, como decía el compañero, son formas, ya, o sea, son figuras, claramente, pero que son cerradas, ya. Vamos a ver figuras o formas, ya, que son cerradas. Cerradas. ¿Ya? ¿Qué significa que son cerradas? Ya que la línea, por decirlo de algún modo, empieza en algún punto y termina en ese mismo punto. Entonces, esta figura forma está hecha, ¿cierto?, compuesta por segmentos o por rectas, ¿ya? Y yo puedo, por ejemplo, dibujar una recta para allá, una para acá y una para acá. ¿Eso que dice ahí, sería una figura plana o una figura geométrica? No. No, no sería una figura. Y esto es lo que yo trato de dibujar para que se entienda que es abierta. ¿Y por qué es abierta? Porque imaginemos que esto tuviese que estar literalmente cerrado. Pues aquí hay una apertura, ¿cierto? Aquí yo podría meterme a este terreno. ¿Ya? Eso hace que no sea una figura plana o figura geométrica. Las figuras geométricas tienen que ser cerradas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí. ¿Ve? No tengo por dónde acceder hacia adentro de esta figura. ¿Ya? Eso significa que sea cerrada. O sea que todas las líneas, segmentos, ya que la forman,
tienen que estar unidos entre sí. ¿Ya? Eso es lo principal sobre lo que es una figura geométrica. ¿Bien? Y, importante, la figura geométrica de menos lados, ¿ya? Es el triángulo. ¿Ya? No puedo formar una figura con menos de 2 lados, con menos de 2 segmentos. Tengo un triángulo, después tengo los cuadriláteros, ya que hay varios cuadriláteros, imaginemos que un cuadrado, por favor, un cuadrado, tengo el rectángulo, tenemos los rombos, ya, unos parecidos que se llaman romboides, son dibujos a mano alzada, así que no se ríen, yo sé, no soy el artista de nada. Ya tenemos los trapecios, que son más o menos así, también tienen 4 lados. Ya después vienen los pentágonos. Dentro del más conocido, el pentágono regular, que más o menos nosotros lo conocemos porque es una cosa más o menos así. ¿Ya? Pero pentágono en realidad se llama cualquier figura que tiene 5 lados. Yo lo puedo dibujar uno medio deforme, así. Igual es un pentágono. ¿Ya? Este se llama pentágono regular. Y así sucesivamente. Fíjense que todas esas son figuras que son cerradas, ¿ya? No están abiertas. Eso es lo primero para reconocer, ¿cierto?, las figuras geométricas, ¿ya? Y figuras geométricas hay por montón, así que no vamos a poner a dar una lista ni nada por el estilo, ¿ya? Ahora, estas figuras geométricas tienen distintas partes, ¿ya? A ver, voy a tratar de insertar acá una forma. Me gustó. Ahí. ¿Ya? Entonces acá tenemos que las figuras geométricas tienen distintas partes. ¿Cuáles son las partes que las componen? ¿Alguien se anima a nombrar alguna de las partes que componen a las figuras geométricas? Área. Ya, pero eso no es un elemento. Ya, ¿No? eso no. Eso es algo que podemos ya. ¿Lados? Los lados sí son elementos, claro. Los elementos serían los que forman la figura. Y como bien dicen los lados, ¿cierto? Que son estos segmentos, estas líneas que van a formar la figura. Y se llaman Base. lados, ¿ya? O aristas. ¿Ya? Ojo que aquí con el lenguaje, porque lamentablemente hay más de una forma de decirle, y en la prueba puede aparecer cualquiera de las dos. Y uno tiene que estar ahí atento a cualquiera de las dos. Si me dicen arista, es lo mismo que decir lado o lados. Ya alguien por ahí dijo la base, ya, pero la base sería otro lado o otra arista, ya, que en este caso es el que estaría abajo, pero es un lado o arista igual, ¿ya? Hay otro elemento que es fundamental de las figuras geométricas. Los vértices. Los vértices. Muy bien. ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son las esquinitas que nosotros solemos llamarle, ¿ya? Nosotros no lo vemos, pero aquí hay puntitos que se forman donde se intersectan los lados o aristas, ¿ya? Esas esquinitas que las representamos como puntos son las que se llaman los vértices, ¿ya? Así, vértices. Y todas las figuras tienen. Entonces siempre donde se juntan dos lados es en la esquina y esa esquina se llama vértice, ¿ya? Es importante reconocer los vértices, ¿ya? Entonces uno le llama generalmente la esquina y todo, pero el nombre correcto es vértice. Estos son los elementos de las figuras planas o de las figuras geométricas. Todas las figuras geométricas tienen lados y tienen vértices, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo otro que decía la compañera, como el área y el volumen, ya no son elementos en sí de la figura, ¿ya? Porque aquí la figura está encerrando lo que nosotros llamamos un área, ya que es la superficie. Ya la figura puede encerrar o puede tener una superficie. Y la superficie vendría a ser lo que está pintado acá, ¿cierto? De color azul. Yo voy a hacer unas rayas, ¿ya? Esa es la superficie. Entonces, el área es la medida de esta superficie. ¿Ya? El área es la medida de la superficie. ¿Ya? Superficie que está formada de dos dimensiones, ¿ya? Y aquí quiero hacer esa aclaración súper importante. Por ejemplo, los lados de las figuras son rectas o segmentos, así, ¿ya? Y si bien es cierto, nosotros vemos que tiene cierto grosor, acá, lo voy a dibujar así, tienen cierto grosor, porque si no, no las podríamos ver, ese grosor es solo una representación, ¿ya? Pero en estricto rigor, una línea recta solamente tiene una dimensión, que es el largo. Uno solamente mide las líneas por su largo.
¿ya? Las líneas no tienen alto. Nosotros nos decimos, oye, hasta una línea de largo 5 metros y de alto 1 centímetro. Eso no sería una línea, ¿ya? Entonces las líneas solo tienen largo, una dimensión. En cambio el área tiene dos dimensiones. Tiene un largo y tiene un, o ancho, ya depende ahí cómo uno lo quiera nombrar, y tiene también un alto el área, ¿ya? Es por eso que pasa a otra dimensión, ¿ya? Sube un poco de nivel, ¿ya? Y aquí es importante, por eso es que el área nosotros siempre lo hemos medido y lo mencionamos en unidades cuadradas. Las unidades de medida se llaman unidades cuadradas o al cuadrado, ¿ya? Y el concepto de decir unidades al cuadrado significa que es una dimensión a lo largo multiplicada por otra dimensión a lo largo. Entonces imaginemos que esta es una dimensión, pongámosle D, que es el que mide el largo, y la otra dimensión mide el alto. Si yo multiplico las dos, me queda dimensión elevado a 2, como una potencia. De ahí viene, dimensiones cuadradas, viene de eso, del largo multiplicado por el alto. Y eso ya nos va a dar una noción de más o menos cómo calcular el área, ya con algunas variaciones, ¿cierto?, en distintas figuras geométricas, pero básicamente de allá viene. Y por su contraparte, con respecto a la una dimensión, que es el largo de lo que miden los lados, es lo que nosotros llamamos el perímetro o contorno de la figura, ¿ya? Entonces tenemos por acá el perímetro, que viene a ser la medida del contorno de la figura, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo hago? Sumando todos los lados. Y como son puros largos que yo voy a sumar, va a tener una dimensión. Así que son unidades a secas, ¿ya? Unidades así nomás. En cambio, la de acá es unidades al cuadrado, ¿ya? Eso es muy importante de reconocer entre lo que es el perímetro y el área. Y el perímetro es el contorno. Siendo más específico, es la longitud del contorno, ¿ya? Es importante nombrar porque la longitud hace referencia a que vamos a medir su largo. El largo del contorno, ¿ya? Los dejo ahí un minutito para que puedan, veo que están tomando apuntes. Ya, creo que esto igual lo había explicado en el video, si mal no recuerdo, el tema de la diferencia entre el largo, la longitud, ¿cierto? Y el área, que es la superficie que tiene unidades cuadradas y todo ese tema. Pero importante siempre recalcar en ello. Muchas veces aparecen preguntas trampa. De repente nos preguntan por área y aparece el mismo resultado que nos dio como número, pero aparece solamente en unidades. Por ejemplo, 36, supongamos que la respuesta hubiera sido 36 y estamos trabajando en área. Lo lógico es colocar centímetros cuadrados, pero dentro de las alternativas puede aparecer 36 centímetros. Entonces, esta cuadrado hace relación con el área y esta hace relación al perímetro. Y esa es una de las trampas y por eso es tan importante entender el tema de las dimensiones de una figura geométrica. Exacto. De hecho, aprovechando que la profesora hace ese comentario, vamos a ver un ejemplo. Hay un bichito por aquí volando. Está molestando. Ya. El ejemplo es uno que está justamente en la guía. No lo vamos a resolver ahora ni nada, pero para que ustedes vean. La pregunta 2 dice, ¿cuánto mide el área de la figura? Entonces lo que decía la profesora es justamente eso, que si estamos hablando de área, ya, significa que la unidad de medida, al ser área, no importa si son centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, pero deben estar al cuadrado. Entonces voy a poner U para hacer referencia a cualquier unidad de medida, pero debe estar al cuadrado. Como por ejemplo la respuesta A que dice 20 centímetros al cuadrado. Pero, por ejemplo, miren la D, la letra D, también dice 20 centímetros, pero no dice al cuadrado. No sé si notan la diferencia. Entonces, la B, que dice 16 centímetros, tampoco dice al cuadrado. Entonces, si nos preguntan por área, tiene que estar al cuadrado la unidad de medida. Así que podemos anular al tiro esas dos respuestas y nos quedan solamente dos disponibles para poder hacer, que sería 20 y 16, porque esas sí dicen que la unidad de medida está al cuadrado, ¿ya? Después vamos a resolver ese ejercicio, pero para que se entienda lo que dice la profesora con respecto a la importancia
debe tener claridad con la unidad de medida, ¿ya? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, por lo menos, y estábamos en geometría, por ejemplo, o en física, y había que hacer ejercicios que tenían unidad de medida. Si uno hacía el cálculo bien, pero no le ponía la unidad de medida, le descontaban puntos. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, es súper importante porque no es lo mismo decir 20 kilos que decir 20 metros. Entonces, hay que poner ahí la unidad de medida que especifica de qué estamos hablando. Ya. Profesora Mitzi, ¿algún comentario? Bien, entonces continuamos. Se está viendo la compartición de pantalla, ¿cierto, chicos? Chicas. Hablé y hablé con el micrófono silenciado. Sí, se está viendo, se ve. Yo pensé que no había algún aporte de la profe, por eso. Profesora, Qué por favor, vergüenza. haga su No, aporte ya nomás. se me olvidó que dije. Ah, chuta, ya. No, que Lamentable. era importante que en realidad a todos ustedes les quedara claro, porque esta es la base de lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si no entendemos esto, si no entendemos la diferencia entre área y perímetro, se nos complica el tema, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento de preguntar. Era eso. Ya. Entonces, vamos a repetir alguna pregunta con respecto a la diferencia entre el perímetro y el área en lo que es el concepto. Tengo yo, o sea, para poder sacar el área se multiplica. Sí, en estricto rigor sí vamos a multiplicar. Se multiplica por lado, Ya, pero es por que la medida de ya, cada lado. ya, pero ¿O no? no nos entrampemos todavía en eso porque van a haber algunas variaciones. Ya, lamentablemente, Ah, ya. como no todas las figuras son iguales, ya van a haber algunas variaciones dependiendo de la figura. Pero ¿qué es lo que sí Ya. importa que ustedes tengan claro? Primero, que el área es la medida de la superficie y que como superficie tiene dos dimensiones. ¿Ya? Y esas dos dimensiones, las vamos a anotar, serían el largo, o el ancho, como le llaman algunos, ¿ya? El largo y el alto. Esas son las dos dimensiones que en estricto rigor, como yo les decía, se van a multiplicar, ¿ya? Pero no nos confundamos después cuando veamos cada figura por particular, ¿ya? Y por lo mismo es que al multiplicarse quedan las unidades de medida al cuadrado. Entonces, el área es la superficie, y para que nos hagamos una idea, es el espacio que está ocupado dentro de la figura. El espacio que encierra la figura. Ese espacio es la superficie que tiene dos dimensiones, largo y alto, y por eso son unidades cuadradas. En cambio, ¿ya? El perímetro es simplemente la suma de las longitudes de todos los lados. Es literalmente, si tomo el caso de un triángulo, que yo tomo los tres lados del triángulo, pin, 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 y los separo, y después lo pego uno detrás de otro. Ahí pegué uno, ahí pego el otro, y ahí pego el otro. Y después mido cuánto suman los tres largos. Eso es el perímetro. ¿Ya? Así bien ilustrativamente. Entonces yo tomo la figura, le saco los lados y los pego uno detrás de otro y mido al final cuánto dan todos juntos. Eso es el perímetro, ¿ya? Y como es solamente el largo, es una dimensión, ¿ya? Una dimensión, que equivale al largo. Y en este caso, como es largo, siempre va a estar medida en centímetros, en metros, en kilómetros, y alguna otra medida de longitud, pero esas tres principalmente, ¿ya? Centímetros, bueno, de repente pueden aparecer los milímetros también, ¿ya? Que sería ya dentro de las más populares. Y las de acá serían lo mismo, pero al cuadrado. Centímetro al cuadrado, metro al cuadrado, kilómetros cuadrados o milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Aquí la profesora hizo el favor de pintar con rojo los lados y dejando aquí, ¿cierto?, en azul lo que sería el área, ¿ya? Entonces, vamos ahora a profundizar en el perímetro, para que no nos entrampemos. El perímetro siempre nosotros hablamos que en general es lo más fácil, ¿ya? ¿Por qué es lo más fácil? Oh, profesora, me tuvo que haber dejado la figura. Volvemos atrás. ¿Ya? El perímetro en general siempre es lo más fácil de calcular. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque
primero que todo, la operación matemática que está detrás de ella es muy fácil, y es la suma, ¿ya? Para el perímetro, solo vamos a tener que sumar, ¿ya? Y lo más entretenido es que no importa qué figura sea, siempre vamos a tener que sumar lo mismo. Y cuando digo que sumar lo mismo, me refiero a sumar todos los lados de la figura. Le voy a pedir a la profesora que si me puede sumar aquí algunos cuadraditos o algún Sí. pentágono también, por favor. Estaba en eso. Muchas gracias. Entonces, como yo les decía, lo que vamos a hacer en el perímetro es simplemente sumar. ¿Qué vamos a sumar? Todos los lados de la figura, ¿ya? Vamos a sumar todos los lados de la figura. Solo los lados, ojo. Todos los lados de la figura. Ahora, importante. Y aquí quiero hacer una salvedad porque a veces las preguntas aparecen en forma así. A veces tenemos triángulos, ¿ya? Que llevan su nombre. Se nombran los vértices. Voy a ponerle acá. A, B y C. Este triángulo se llama ABC porque sus vértices se llaman ABC. Y a veces dentro del triángulo puede haber dibujado otro triángulo. Si yo hago una línea recta acá, fíjense que me queda un triángulo por este lado, que sería el de acá, y me queda otro triángulo por acá también. Y ahí pongámosle que yo a este puntito acá de intersección, lo voy a pintar con azul mejor, ahí, le pongo D. Entonces tengo además aquí este triángulo que pinté en azul, se llamaría triángulo ADC, porque llega hasta aquí nomás, y acá a la derecha en rojo tengo también adentro otro triángulo que sería el BCD, ¿ya? Pero sigo teniendo el triángulo grande, que es el ABC, que está completamente en rojo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuánto vale el perímetro del triángulo ABC? ¿Qué lados tengo que sumar? Tengo que sumar solo los lados que forman al triángulo ABC. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿este lado que yo dibujé aquí en azul forma parte de ese triángulo ABC? ¿Sí o no? No, No. No forma absolutamente parte. puro los rojos. Claro, está dentro de este triángulo, pero no forma parte de él, ¿ya? Pero suele ocurrir que hay un error y se suma y se piensa que ese también es un lado del triángulo que sería el rojo, ¿ya? Y no sería es el caso. Entonces, acá yo tendría bien, como dicen ustedes, sumar este lado y sumar este lado. Y ahí yo tendría el perímetro, ¿ya? Entonces, siempre que yo identifique bien el contorno final de mi figura, que me la están nombrando además, ya yo sumo los lados y no me debería equivocar en calcular el perímetro. Y simplemente sumo. Ya aquí la profesora nos dibujó un rectángulo que se llama JKLM, ya JKLM, y puede pasar el mismo caso. O sea, acá adentro pueden haber dibujado, por ejemplo, incluso dos diagonales, ahí, ¿ya? Y si nos preguntan por el perímetro del rectángulo JKLM, simplemente tenemos que tomar los lados que serían los amarillos o naranjos, no sé, ahí, Naranjo, claro, sí. ¿ya? Entonces, aquí tenemos que reconocer. Ahora, distinto sería, ¿ya? Por decir algo, que aquí este punto de cruce, pongámosle aquí que se llame N, que nos digan el perímetro de NKL. ¿Qué sería NKL? Entonces, voy aquí a la N, me junto con la K, me junto con la L y vuelvo a cerrar en la N. Ahí sería otra figura. ¿Qué figura es? Un triángulo. Un triángulo. Y en este caso, ahí sí consideraría esos lados como para el perímetro, porque aquí me están preguntando por otra figura que está compuesta a partir de esta, ¿ya? Entonces siempre tengo que estar atento por la figura que me están preguntando y para eso me la van a nombrar. Y el nombre va a prevenir, o sea, va a venir de sus vértices, ¿ya? Y aquí la profesora nos dio la cortesía de varias figuras más. Ya, a esta le vamos a poner aquí unos nombres rapiditos. A, B, C, D, E, F. Ya, esta figura es una figura rara, no es regular, y tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y si yo quiero calcular el perímetro, los sumo todos. Sí. ¿Ya? Independientemente de que haya líneas por acá adentro y todas esas cuestiones, ya, si me piden el perímetro de esta figura, miro su propio contorno y eso es lo que sumo, ¿ya? Así de sencillo. Aquí la profe nos puso un pentágono y es la misma idea, ¿ya? Tengo que sumar todos los lados, ¿ya? Que es el contorno. Nunca se olvide esa idea. Perímetro, contorno, 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 ¿ya? Y no equivocarse con la idea de lo que podría estar dentro de la figura, ¿ya?
Entonces, lo dejo ahí un segundito para los que están tomando apunte. Mientras tanto, vamos a ir a mirar la guía mientras ustedes toman apunte acá. Si alguien tiene una pregunta, por supuesto que la puede hacer. No puedo abrir la guía. Ya, ustedes me avisan cuando estemos listos para seguir avanzando y vieron algunos ejemplos de perímetro. Yo estoy listo, no sé los demás. Ya, vamos a ver a los demás. También. También. También listo. Bueno, acuérdense igual, ahora la clase está quedando grabada completa, ya, ahora sí. Entonces no, no van a haber problemas. Ustedes saben que las vamos a subir, se las mandamos. Bueno, yo me demoré un poquito más en mandarla, pero esta sí o sí la mando mañana tempranito para que esté disponible desde mañana, para que ustedes la puedan estudiar, ¿cierto? Repasar en caso de las veces que sea necesario. Bien, entonces vamos a proseguir con un ejemplo. Ya, y ese ejemplo lo vamos a obtener de la propia guía que nuestra profesora Mitzi hizo con tanto cariño y con tanta dedicación para que aparecieran las preguntas que fueran al callo de lo que estamos trabajando. Ya creo que la puse acá, pero no la compartí. Ya, a ver, compartir. Ah, esa sería. Y ahí estamos. ¿Todos vemos la guía? Ya, excelente. Aquí vamos a ver entonces la pregunta. Dice, con la siguiente figura responde las preguntas 1 y 2. Analicemos primero la figura. Yo no sé si ustedes lo ven tan bien como yo. Lo voy a agrandar un poquito. Ya, pero aquí hay unos cuadritos que son claritos y unos cuadritos más oscuros. No sé si lo notan. Sí. Ya. ¿Qué es lo importante acá? Importante lo que nos están diciendo estas rayitas con estas medidas. Nos están diciendo que el alto, ya, de estos cuadraditos es 1 centímetro, o de estos cuadriláteros, digamos, porque no sabemos si son cuadrados, y el ancho también es de 1 centímetro. Y como el alto es lo mismo que el ancho, entonces sabemos que es un cuadrado. ¿Ya? Ya. Y todos los cuadraditos acá son iguales, o sea, todos tienen 1 centímetro de largo y 1 centímetro de ancho. ¿Qué más podemos observar? Que hay algunos cuadraditos, como yo les decía, que están en negro y otros que están más claritos. Entonces, aquí lo importante son los cuadritos que están en negrito, porque esos son los que están formando la figura. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a repasar el contorno de la figura total de solo los cuadraditos que están en negro. Entonces, si yo considero la figura que está formada por todos estos cuadraditos, voy a irme siempre por el contorno. Entonces, aquí tendría que llegar hasta aquí, de aquí hasta acá, hacia abajo, después acá me tendría que ir hacia acá, subir al lado, subir al lado, subir al otro lado, subir al lado, y ahí hasta llegar arriba. ¿Ve? Porque estoy yéndome por el contorno de la totalidad de la figura, que serían los cuadritos negros. Entonces aquí es donde uno podría haber cometido el error y haberse metido por acá, ¿cierto? Y ahí quizás qué chanchullo haber hecho, pero la pregunta aquí hace referencia a la figura que se está formando en total por todos los cuadritos negros remarcados. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora que ya identificamos nuestra figura, vamos a ver lo que nos está diciendo la pregunta. La pregunta número 1 dice: 16. ¿Cuánto mide el perímetro de la figura? Ahí ya tiraron, alguien ya tiró la respuesta, 16. Ya, lo vamos a corroborar. 20 centímetros No, son cuadrados. 26, ya. Vamos a ver el perímetro. Recordemos que el perímetro es sumar todos los lados. Entonces, Yo conté 20, pero no estoy segura si al cuadrado o no. ya, vamos No, a ver son lo 20, siguiente. 11. 20, No al cuadrado. 20 centímetros, no es al cuadrado. Sí, centímetros. Ya, vamos a ir haciendo lo 10, siguiente. yo tengo 16 centímetros cuadrados. Ya, No, vamos son a ver lo 20. siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, la profesora aquí me está ayudando a marcar el total de los cuadraditos que forman el contorno, ¿ya? Porque fíjense que acá, en estricto rigor, ¿cierto? Si consideramos la figura roja, todo esto de acá es un puro lado, pero que está compuesto a la vez de 3 lados de los cuadraditos. Por lo tanto, esto mide 3 centímetros, ¿cierto? 1, 2, 3 son
Cada uno. 3 centímetros. Aquí hacia el lado, aquí 1. tengo 1 centímetro. Hacia abajo, acá tengo 2, así que lo voy a marcar por aquí. Son 2 centímetros. Aquí hacia el lado otra vez tengo 2. 2. Aquí de nuevo tengo 1. 1. Hacia el lado también tengo 1. Hacia arriba de nuevo tengo 1. Hacia el lado 1. Hacia arriba 1. Hacia el lado 1. Hacia arriba 1. Aquí hacia el lado son 2. 2. Hacia arriba 1. 1. Y acá por último al lado son 2. ¿Ya? Entonces ahora simplemente lo vamos sumando, ¿ya? 3 más 2, 5. 5. Más 1, 6. 6. Más 2, 8. 8. 9, 10. 11, 12. 12. 13, 14, 15. 16, 17. 18 y 19. Entonces son 19 centímetros. Y ahora viene la pregunta. ¿Son centímetros solitos o centímetros al cuadrado? Ahí algunos hicieron notar que tenían la confusión. Recordemos que la pregunta es perímetro y esto significa que son centímetros solitos, así tal cual. Uno podría decir, pero profe, ¿son cuadrados? Sí. Pero solitos centímetros. Pero- son 20. Profe, son 20, está equivocado. Va encima conté mal, ¿ves? Ya. Son 20. Son 20. Era Sí. para ver si estaban atentos. Matemática. Era para ver si estaban atentos. Muy bien los que estaban atentos y se dieron cuenta. Son 20. Sí. 20 centímetros a secas, ¿ya? Porque estamos midiendo perímetro y esto es solamente el largo. Tiene una dimensión, ¿ya? Es como que cada uno de estos pedacitos los fuéramos juntando hacia el lado, como les puse yo en el ejemplo, ¿ya? Y después midiéramos el largo. No confundir con el área. Pese a que estamos hablando de cuadrados, uno podría decir, ah, son cuadrados, así que voy a ponerle cuadrado. No, nada que ver. Tiene que ver con el cálculo que estamos haciendo y en este caso es simplemente perímetro. ¿Ya? ¿Estamos todos claros entonces? Clarito. Aquí la respuesta sería la letra D, entonces, ¿cierto? 20 centímetros sería. Ya. Veamos otra pregunta de perímetro. Acá, dice, la pregunta 4 estoy mirando. Esta de acá, la vamos a marcar ahí. Dice, el perímetro de un cuadrado de lado 9 centímetros es... Ya, y aquí, ¿cierto? Importante tener un conocimiento previo de saber, ¿cierto? Que un cuadrado tiene todos sus lados de la misma medida. ¿Ya? Entonces aquí son 9 aquí, 9 acá, 9 acá y 9 acá. ¿Ya? Entonces, con eso, yo ya debería tener más o menos la idea de cómo hacerlo, porque me dicen perímetro. 36. 36. Claro. Entonces, vamos sumando todos los laditos. 9 más 9, 18, más 9, 27, y más 9, 36. ¿Ya? Miro acá la unidad de medida, que son 9 centímetros. centímetros. ¿Ya? Y son cuadrados o solitos. Aquí más encima nos ayuda porque no hay ninguno al cuadrado, ¿cierto? Sí. Así que son 36 centímetros solitos porque es perímetro. ¿Ya? Aquí, ve, aquí nadie se equivocó. Estamos todos claritos como el agua. Vamos a ver si pillamos otra más de perímetro. No, creo que no. Ahí no. Ah, ya. Por lo menos no de figuras planas. No de alternativas al menos. Ya. El desarrollo creo que hay algunas. Pero las dejamos para los chiquillos que todavía no las hacen. Sí, exacto. Ya. Entonces ahí teníamos con el perímetro. Siempre la unidad del perímetro, la unidad de medida es solita, ¿ya? Sin al cuadrado, sin nada. Y no se olvide siempre de cortar bien el contorno de la figura que nos están indicando, ¿ya? En ese caso el de los cuadraditos era justamente para ver si se entendía esa idea, porque como están los cuadraditos, uno podría equivocarse y meterse hacia adentro, ¿cierto? De los cuadraditos. Hay que tener ojo con eso. Ya, lo voy a silenciar a todos un poquito. Si quieren hablar van a tener que activar porque alguien tiene como ruido de fondo y no logro identificar quién es y me hace aquí un boom, boom. Ya, entonces. Ahora tendríamos que pasar a lo que sería el área. Y para eso la Profesor, profesora... Sí, sí, ¿le hago una pregunta? dígame. Yo estoy revisando esa aquí en la semana y donde está usted me parece que hay una pregunta donde nos salen los no salen los centímetros, nada. No sé si estoy equivocada. En esa me parece que es.
que hay una que sale la alternativa, no es ninguna. No sé si estoy equivocada. A ver, vamos a revisar rápidamente. La 5. Preguntan por área, no aparece Pero no ninguna, salen las medidas. no sale la unidad de medida al cuadrado. Ah, claro, aquí fue un error No, de... pero esas, o sea, si que en la prueba saliera así, contestamos que no tiene... No, si le aparece la prueba así, no la contesten. No, pero es que le digo por eso, porque sale la alternativa Claro. en todo caso. Claro, Sale ya. el número, pero no sale la unidad de medida. claro. Sí, no sale la unidad de medida. Claro. Ahora, No. en estricto rigor, en este caso específico, cometimos un error nosotros que se nos fue ponerle aquí a todos arriba el elevado a 2, ¿cierto? El elevado Ya, dos. ahora, No, pero puede suceder que en la prueba pregunten, por eso le sí, vamos a sí, es que imaginemos que en la prueba nos preguntan también por el área y ninguna sale al cuadrado. Yo lo que haría es anotarle aquí al ladito. Supongamos que uno lo calcula, no voy a poner aquí cuánto es, ya, pongámosle X, ya, y le pondría aquí centímetros al cuadrado. Y lo encerraría bien grande y le pondría un touch a todas estas. Ninguna es. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Pues no sabemos cómo lo van a interpretar los evaluadores, pues. ¿Ya? Entonces, yo, incluso, la mejor respuesta a esto sería levantar la mano y decirle al profesor que está ahí, independientemente de que sepa de matemáticas o no, usted le dice, oiga, ¿sabe que aquí están preguntando por área? Y el área se mide en unidades cuadradas, pero ninguna de las alternativas tiene unidades cuadradas. ¿Puede preguntarle al encargado de la sede qué hacemos con esta pregunta? Por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que eso sería lo más óptimo en todo caso. Y si uno la contestara y le pusiera al cuadrado 1, a lo mejor después lo que lo evalúan, si ven que venía con ese error y uno la contestó bien, tendrían que ponérsela bien, seguramente. El problema con eso está que la gente que revisa estas pruebas no son necesariamente profesores de matemáticas, ¿ya? Son profesores de cualquier cosa que les pasan la pauta y ellos van viendo si está bien nomás y van marcando. Entonces, encima, como son cientos de pruebas que revisan, la verdad dudo que le pongan tanto énfasis a, oh, mira, este se dio cuenta de esto y ponga ahí. Entonces, Claro. por eso es mejor preguntarle en ese caso al oficial, al encargado de la sala, ¿ya? Y él tendría que informar naturalmente eso para cuando llegara allá para la revisar, ¿cierto? Claro, justamente por eso hay que avisarle al encargado para que él pregunte y quede prescrito, ¿cierto?, de que hay un error en la prueba, po. Y Y lo que más probable es que esa pregunta se elimine si se firma el Exactamente, error. puede que la eliminen, pero es importante notar, porque si nadie avisa que está mala, ¿ya? Claro. Entonces, Como ahora, por ejemplo. claro, nunca, si uno no avisa, nunca hubo error, pues, a eso quiero llegar, por eso es mejor Ya, avisar, ¿ya? Gracias, Ujú. muy bueno. Y es una buena pregunta porque uno dice, pero esta cuestión está más que revisada, pero aún así siempre existe el error humano de por medio que puede pasar con detalles como ese, ¿cierto? Que a cualquiera se le pueden escapar en algún momento. No, de todas maneras. Ya, entonces ahora sí, nos vamos con el área y la profesora Mitzi nos va a ayudar con el área, ¿cierto, profesora? Mira nomás. Sí, vas a poner tú el... O si lo quieres compartir tú, profesora, Espérame, déjame. Me tienes inhabilitada para compartir. pero te puedo habilitar, profesora. Habilíteme, por favor. Ya. Déjame entonces salir de aquí, de acá. Este era acá. A ver, ¿dónde era que te habilitaba? Acá. Habilitar. Ahora sí. No, No, inhabilitaste. espérame. Estoy aquí buscando. Es que aquí como estoy en el... Es distinto cuando está en Windows que cuando está en el Mac. Espérame un poquito. Pero está en el Zoom. En el Zoom aparece como un escudo. ¿Y en la seguridad ahí aparece? ¿Sí? No aparece. Ah, ahí está. Dice que sí estaba el compartir pantalla habilitado. No. No me dejas. A ver, trata de hacerlo de nuevo. Pero está con el ticket. Sí, Apriétalo. ya. Lo apreté y lo puse de nuevo. Ahí está, ahí estamos. Ya. Ahí estamos. Ya, profe, ahí estamos. Sí. ¿Se ve? Sí. Súper. Déjame, que tengo que ordenar esto para que no me interrumpa a mí. Entonces, como decía el profe Carlos, bueno, el perímetro es el contorno de una figura, ¿ya? El área es la superficie que ocupa esta figura, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es el área de una figura?
Nosotros relacionamos el cálculo del área al multiplicar. Ya se tiene bastante multiplicación en este tipo de cálculo de área. ¿Por qué? Porque tal como decía el profe Carlos, hay un largo y un alto. Ya nosotros le vamos a nombrar así para dejarlo explícito, largo y un alto. Entonces, al unir esas dos partes, nosotros vamos a crear lo que se llama un cuadrito, que es como lo que ustedes ven aquí, que yo estoy pintando en este momento. ¿Ya? Ese cuadrito va a representar el área. ¿Ya? Cuando nosotros calculamos área, lo que estamos haciendo, por ejemplo, voy a dibujar aquí, espero que me resulte, si no el profe Carlos me ayuda por ahí. Voy a dibujar un triángulo. Y lo que quiero que entiendan es una forma de ver un triángulo, o sea, de ver el área de una figura, es el hecho de que esa figura se va a dividir en pequeños cuadritos. ¿Ya? Entonces yo voy a separar esa figura. Si se dan cuenta, estoy tratando de separarla lo más equitativa posible. Y estos son a lo largo, perdón, a lo alto. A lo largo sería de esta forma. Entonces, lo que hacemos al calcular el área es contar cuántos cuadritos hay en esta figura, ¿ya? Solo en esta figura, no los que están al exterior, solo acá, adentro de la figura. Por eso es importante el límite que le da el perímetro a la figura, o en este caso las aristas, como bien dijo el profesor. ¿Ya? Eso es lo que hacemos al calcular el área. Contamos los cuadritos que hay, y ojo, hay cuadritos que están enteros, y hay cuadritos que no están enteros, y esos también pueden contar como partes, y eso significa que hay números decimales también. ¿Ya? Esa es una forma de ver el cálculo del área. Entonces, lo más básico es poder calcular el área literalmente contando cuadritos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? En la pregunta número 1, en la pregunta número 2, nos preguntan cuánto mide el área de esta figura. ¿Ya? Sabemos que la figura está delimitada por un contorno, está en esa posición, y lo que nosotros vamos a hacer es contar cuántos cuadritos hay adentro. Importante la unidad de medida. Lo que se hizo acá fue separar cuadritos de 1 centímetro cuadrado cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántos cuadritos hay. Ya conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto? Hay 16. Lo importante es saber 16. Y acá, en la pregunta número 2, tenemos dos opciones con el 16. 16 centímetros, 16 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? 16 centímetros cuadrados. 16 centímetros cuadrados, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de área. Sabemos que el área se representa con unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque literalmente estamos contando cuadrito a cuadrito cuántos cuadritos hay. ¿Ya? Acá el profe nos está ayudando con el cuadrito, fíjense, 1 centímetro, 1 centímetro, y si los multiplicamos nos da 1 centímetro cuadrado. Y si vamos sumando 1 centímetro cuadrado más otro centímetro cuadrado más otro centímetro cuadrado y así sucesivamente, nos va a dar 16 centímetros cuadrados para este ejercicio. ¿Alguna duda con eso? Yo ninguna. Súper. ¿Y por qué salió el otro 20 centímetros? Lo que pasa es que el otro, estamos calculando el contorno, ¿ya? El perímetro no es porque hayan 20 cuadritos, hay 20 lados, eso es lo importante, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí dentro hay cuadritos que comparten sus lados, ¿ya? Por eso disminuye la cantidad, pero lo importante es siempre comprender que en el contorno y el área no necesariamente van a ser iguales. ¿Ya?
Sí pueden serlo, pero no necesariamente. Profesor, ¿se sabe algún ejemplo donde den igual? Perímetro y cuadrado, perímetro y área, perdón. O sea, en estricto rigor no van a dar igual porque uno sí o sí va a estar en una unidad de medida distinta. Claro, el número va a ser igual. Claro, ahora con respecto al número, a ver, no se me ocurre ninguno en este momento. No, ya se nos va a ocurrir, ya nos vamos a acordar. Sí, hay algunos que dan lo mismo, ¿ya? Pero como les decíamos, no siempre y no necesariamente perímetro y área van a tener el mismo número. Ya sabemos que la diferencia está en la unidad de medida, pero como les dije, si sacamos área y perímetro de una figura, no necesariamente el perímetro y el área van a ser iguales, ¿ya? ¿Quedó clarito eso? Sí, sí, gracias. Ya, de nada. Ya. Vamos a buscar algún otro ejercicio. Gracias, profe. Vamos a buscar algún otro ejercicio de área. Fíjense en el ejercicio número 3, que también quiero que empecemos a hablar del área de otras figuras y no necesariamente con cuadrados. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes figuras tiene mayor área? ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta en ese caso? El rectángulo. Dicen que el rectángulo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra noción? No, El Tiene la triángulo. misma área. Tiene no la tiene, misma área. Tiene la tiene- misma área. tiene la Escuché, misma área las dos. rectángulo tiene la misma área. ¿Alguien opina que el triángulo? No, tiene, Sí. Ah, tiene no, la misma. el triángulo. Ya, cambio de opinión, el No, triángulo. no, porque están pidiendo el área, entonces sería el alto por el largo. Claro, ¿cierto? Tiene mayor- Se supone que tendríamos que hacer alguna operatoria que nos Yo digo que es el permitiera, triángulo. nos permitiera determinar, ¿ya? Pero vamos a volver a lo básico. Acá tenemos, salud, Gracias. tenemos una imagen que tiene cuadritos, ¿ya? Y como les dije, calcular el área es lo mismo que calcular cuadritos, ¿ya? Si los cuadritos tienen la misma medida, y vamos a asumir que aquí sí son de la misma medida, basta con que los contemos. Vamos a contar cuánto hay en el rectángulo, porque es más fácil. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, el rectángulo tiene como área 8 unidades al cuadrado, Al ¿cierto? cuadrado. Sí. Porque no sabemos cuál es la unidad, pero sabemos que hay una unidad de medida ahí. Calculemos ahora el triángulo. Aquí hay 1, 2, 3, voy a contar los cuadritos enteros, 4, 5, 6, ¿cierto? Hasta el momento es más pequeño el triángulo en cuanto a área, pero me falta contar esos pedacitos. ¿Y esos pedacitos qué característica tienen? Son la mitad, ¿cierto? La mitad del cuadrado. Exacto. Entonces, si yo junto dos de ellos, formo uno más. Entonces ya no tengo 6, ahora tengo 7. 7. Y luego junto dos más y tengo 8. Por lo tanto, el área de ese triángulo también son 8 unidades cuadradas. 12. Por lo Pues, tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Igual. La C. La C. Tienen El la triángulo misma se cuentan las mitades nomás, no como No cuadrado son- completo. Se Profe. cuentan los cuadrados completitos. No, que y se juntan. completan. Sí, y Sí, después se con los completa. medios se completan uno entero. Exacto. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Yo multipliqué el 4 por 4 y lo dividí también y da lo mismo los 8. Claro, Los claro. multipliqué y los dividí por dos. En el triángulo. En el triángulo, y ahí me da lo mismo, por eso me da el área, me dan exactamente los dos, tanto el triángulo como el rectángulo. El rectángulo me da lo mismo porque yo lo multipliqué y después lo dividí. Utilizó la fórmula. Sí. ¿Qué ocurre con esto? Este ejercicio es netamente para comprender
la definición de área, ¿ya? Por supuesto, hay dibujos, por ejemplo, voy a hacer un dibujo aquí en verde, aprovechando los cuadritos que están acá. Supongamos que yo hago un círculo, que es como la figura más determinante, o algo que parece un círculo. Y nos damos cuenta que hay pedacitos que yo no puedo contabilizar así nomás, ¿cierto? No es como en el triángulo, que me era más fácil contar. Todos esos pedacitos valen una porción de esta área, pero no los puedo contabilizar. Y por eso nacen fórmulas que nos permiten calcular de forma más rápida el área de una figura, y no estar contando necesariamente cuadritos. Imagínense, tenemos una parcela y tenemos que ir contando cuadrito a cuadrito, de metro por metro, de metro cuadrado, y saber de cuánta es la parcela. Nos volvemos locos contando cuadritos. Por ende, las fórmulas que vamos a ver ahora nos permiten desarrollarlo de una forma más simple, ¿ya? Entre comillas más simple, porque utilizamos fórmulas las cuales nos tenemos que aprender y tenemos que recordar. ¿Alguna duda? No, ahora me quedó claro. Súper. Déjenme buscar una hojita. Vamos a partir con este que está acá. No, perdón. No me tomen en consideración. Vamos a buscar otra, vamos a hacer otra página. Una página en blanco. El compu del profe es más rápido que el mío, así que paciencia. Entonces, vamos a recordar fórmulas que nos van a permitir calcular área en este caso, porque ya sabemos que el perímetro es la suma de los lados de la figura, ¿cierto? La figura más básica, y en realidad la más fácil de calcular en cuanto a área, es el cuadrado. ¿Ya? El cuadrado, sabemos que tiene exactamente el mismo alto y el mismo largo, por eso lo denoto con la misma letra, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Multiplicando largo por alto, ¿ya? Entonces, esa fórmula nos va a decir inmediatamente cuánto es lo que mide esto que está acá adentro, esta área que está acá adentro, ¿sí? Para el rectángulo pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Pero el rectángulo, la diferencia que tiene con el cuadrado es que tiene dos lados distintos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero vamos a alternar el alto por el largo, multiplicando las dos medidas que son distintas, ¿ya? Siempre multiplicando largo por alto. Esto a mi criterio es lo más fácil en cuanto a área, ¿ya? Estas dos son las más fáciles. Triángulo. El triángulo, y me va a quedar horrible, ahí quedó, tiene una base, ¿cierto? Una base que es donde está apoyado este triángulo en este caso, y también tiene una altura el triángulo, ¿ya? Técnicamente o matemáticamente la altura se va a denotar con una H, simplemente para tener en consideración que hablamos de cuánto mide el alto de ese triángulo. Y aquí aparece una característica muy especial, porque el área de un triángulo bien se multiplica. Es base por altura, pero en este caso lo vamos a dividir por 2, ¿ya? ¿Por qué se divide por 2? No sé si el profe me está ayudando para explicar ese por 2, o sea, ¿por qué se divide por 2? ¿O me está ayudando con el triángulo? Sí, primero con el triángulo para... ¿Para que quede más bonito? No, para ver el tema bien de la altura, identificar bien Sí, la altura también. Lo que pasa es que hay un ejemplo arriba que se lo voy a mostrar porque está listo. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? Entonces por eso. Ya, pero quiero que quede claro por qué ese 2 y por qué se utiliza solo en el triángulo en este caso. Ya es súper importante porque es un error recurrente en este sentido.
Y ahí el profe me está ayudando. Voy a subir ¿El esto por triángulo aquí. entonces se divide, profesora? El triángulo se divide por 2. Y ahora vamos a ver. O sea, primero se O sea, primero se multiplica y multiplica. después se divide. Sí, Primero se multiplica y y después se luego divide. Se divide en 2. Claro, Sí. se multiplica también el largo por el alto, igual que el rectángulo y el cuadrado, pero el resultado de eso se divide en 2. Muy bien. ¿Por qué pasa eso? Fíjense que en la parte del numerador, o sea, acá se los anoto, los voy a cambiar de color. Aquí, base por altura, es como multiplicar lado por lado, ¿cierto? Ahora, si nosotros hiciéramos eso, estamos calculando el área de un rectángulo, ¿ya? Siempre y cuando la base y la altura sean distintas. Al dividirlo por 2, si se dan cuenta, estamos separando este rectángulo en 2 partes. Y justamente si separamos, un rectángulo en 2 partes, ¿qué aparece? ¿Qué figuras aparecen? 2 triángulos. Aparecen 2 triángulos. Entonces, al dividirlo por 2, lo que estamos haciendo es calcular el área de un solo triángulo. ¿Ya? Por eso se divide por 2. Por eso el triángulo se divide por 2. Ah, ya. Si nosotros pensamos en un cuadrado, por ejemplo, si nosotros el cuadrado también lo dividimos por 2, o en 2, mejor dicho, también se forman 2 triángulos. Entonces, al dividir por 2, vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es calcular el área del triángulo que lo forman esas medidas. ¿Ya? Por eso la división por 2, vuelvo a insistir, es solo para el triángulo. ¿Profe, algo que agregar? No, un estudiante tenía una pregunta. Dígame. No sé ¿En si el todavía chat? está la duda. Es que no, es que alguien había dicho, profe, como que quería hacer una pregunta. No sé si todavía está la duda. No, parece que no. Parece que está con problemas de audio, ¿o no? Yo quiero preguntar algo. Dice, es base por altura, pero esa letra parece una H, o es Sí. una A. No, es una H. Lo que pasa es que para diferenciar la altura otra. de otras letras, de otras partes, se utiliza la letra H para lo que es la altura del triángulo. Y aquí el profe está escribiendo por qué, porque en inglés altura, y no sé cómo se pronuncia, me perdonarán, es height. Sí, Y está bien. y eso utilizamos la letra H para denotar la altura. Claro, la notación universal dice que viene del inglés, básicamente. Si usted busca cualquier fórmula en internet para áreas, le va a aparecer siempre, o la mayoría de las veces, mejor dicho, la fórmula es base B por la altura, que es H. ¿Ya? Pero esto en realidad es solamente para generalizar. Nosotros podemos utilizar cualquier letra que denote que, por ejemplo, esa H puede ser una Z, por ejemplo, y esa Z está relacionada con la altura del triángulo. ¿Ya? Okay. Y agarrándonos de eso, vamos a ver una cosa muy importante, que es la diferencia entre los distintos triángulos, porque no hay un solo triángulo, no hay una sola forma de dibujar un triángulo, hay varias. ¿Ya? Y eso está un poquito más arriba. Ya vamos a llegar. No está arriba. Acá está. Lo voy a dar incluso, y vamos a aprovechar de repasar este ejercicio, que es el ejercicio número 5, ¿ya? Era justamente el que ustedes se dieron cuenta que no tenía las unidades de medida. Correcto. Vamos a ver. Profesor, ¿me dice si se ve bien, si se diferencian bien las alturas? Sí. Estoy tratando de agrandarlo lo más posible. Y ahí lo achiqué. Entonces, lo que nos vamos a fijar primero es en los 3 triángulos que están ahí. Triángulo azul,
triángulo naranjo, triángulo negro, ¿ya? Y nos fijamos, hay en el primero directamente una base, que es 3, que está ahí, que es donde está apoyado el triángulo, y hay una altura. Y la altura, fíjense que está dentro de este triángulo, ¿ya? Y está punteada. ¿Cómo sé yo que esta es la altura? La altura va a marcar el punto más alto del triángulo unido con su base, y entre ellos van a formar un ángulo recto, ¿ya? Esa va a ser la altura de este triángulo. El otro triángulo que está al lado, fíjense que estos tres triángulos tienen las mismas medidas, tienen la misma base y la misma altura, solo que están dibujados de forma distinta, ¿ya? Ahora, acá el profesor, fíjense en el triángulo verde y la línea roja que está ahí. Esa línea une el punto más alto del triángulo con la base, pero no la une en un ángulo recto. Este ángulo no es recto, es diagonal totalmente más de 90 grados. Por lo tanto, crucecita para eso porque esa no es la altura. La celeste es la altura correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en un ángulo recto determinado con la base. Base y altura siempre van a formar un ángulo recto entre ellos. Vamos al segundo triángulo, que es el más fácil de ver. La base sigue siendo 3, la altura sigue siendo 6. ¿Cómo puedo saber yo que esa es la altura y no, por ejemplo, voy a cambiar el color del lápiz, no esta que está aquí, o incluso esa diagonal que está acá? ¿Por qué la diagonal no es la altura? Porque esta diagonal con la base no están formando un ángulo recto. En cambio, ese 6 que está ahí, o sea, perdón, el número, la línea que representa el 6, que está acá, en conjunto con la base, forman un ángulo recto, ¿ya? Por lo tanto, esta es la altura y esta es la base. Y por último, y creo que el triángulo más complicado para ver la altura para algunos, seguimos con la misma base, pero acá, este es el punto más alto del triángulo. Y si nos damos cuenta, es muy complicado extenderlo hacia abajo para que quede en línea recta y que llegue a la base. Es por eso que la base se extiende. La base se va a extender para acá para denotar que justo en ese cruce se forma un ángulo recto también, ¿ya? Por lo tanto, si me dijeran, por ejemplo, esa línea que voy a marcar en este momento mide 7 centímetros y me dan esta medida que está acá, que es de 6 centímetros, vamos a tomar esa medida. ¿Por qué? Porque está en un ángulo recto con la base extendida, ¿ya? Y esto es solo para identificar la altura. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quieren que explique otra vez. Yo simplemente recalcar la idea de que, como bien decía la profesora, la altura puede estar dentro del triángulo, como es el caso acá del primero. La altura puede coincidir con un lado del triángulo, como es el caso del segundo, o la altura puede estar por fuera del triángulo, como es el caso del tercero, ¿ya? Entonces, podríamos tener cualquiera de esos tres casos. Exacto. Profesora, ¿sí? ¿Por qué en el ejercicio que está a un ladito sale 9 centímetros cuadrados? Vamos a aprovechar de hacer el ejercicio utilizando la fórmula que ya les mencioné. El ejercicio 5 nos dice el área de un triángulo de base 3 centímetros y altura 6 centímetros es, ¿cierto? Hola, Laura. Cualquiera de estos tres ¿Cómo triángulos. están? ¡Qué suerte! Hola, Maylen, ¿cómo estás? Sin micrófono, por Sí, favor. De mate. Gracias. Cualquiera de estos tres triángulos nos sirve para calcular porque en los tres la base es 3 y la altura es 6. La fórmula nos dice que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2.
Voy a reemplazar el valor de B, que es la base vale 3, bien lo dice acá, y la altura mide 6 centímetros, por lo tanto, en vez de la H que está acá, voy a colocar un 6. Y la fórmula, lo dije, como lo explicamos delante, la fórmula está dividida en 2. Base por altura dividido en 2. Y hago la multiplicación correspondiente. 6 por 3, 18. 18 dividido en 2, 9. Y como nos dicen que estamos trabajando con centímetros, tanto para la base como la altura, la unidad de medida correcta es centímetros cuadrados. Por lo tanto, si nosotros agregáramos el cuadrado acá, como debería estar, la respuesta correcta sería la C. 9 cuadrados. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre eso? No. Yo tengo una consulta. Dígame. En la 3, como baja el resto ¿Y la altura? Igual se multiplica y se divide por 2 nomás, da exactamente lo mismo. Okay, Igual, se hace de la misma forma. Solo para determinar la altura, como dijo el profesor, fuera del triángulo, o sea, se determina fuera del triángulo. Nada más. Ahora, si está dentro del triángulo, la altura da lo mismo. Igual se multiplica y todo. Da lo mismo. Si se dan cuenta, los 3 triángulos que están acá tienen la misma base y la misma altura. ¿Ya? Así que, como les dije, son formas distintas de dibujarlo, pero base y altura siempre se van a utilizar en la fórmula para encontrar el área de esa figura. Claro, importante mencionar que en el caso como del tercero, si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer una proyección de la base, que son estas rayitas punteadas, y la altura queda afuera, no significa que esta porción que quedó acá sea parte del triángulo, ¿ya? Eso no es así. El triángulo sigue siendo solamente esto, solo que su altura la dibujamos afuera, pero sigue siendo 6 centímetros. Claro, ¿No para calcularlo imaginariamente? Por eso se claro, la pregunta. es como si fuera imaginaria esa línea, ¿ya? Pero lo importante, más allá de que si la línea que va afuera adentro, es que la altura igual es 6, independientemente si está afuera, adentro, o es parte del mismo triángulo como el que fuera a un lado. ¿Ya? Entonces, una cosa es que la altura esté afuera y otra cosa es que esa porción que quedamos sea parte del triángulo, pero eso es otra cosa, nada que ver. Es, por ejemplo, cuando ustedes ven los dibujos, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver cuando compran un mueble por internet o compran un mueble y aparecen las medidas de las piezas, o igual como aparecen en los planos, ya en las medidas aparece afuera una rayita aquí y dice, no sé, 6 centímetros, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que esta anotación hace referencia a que lo que mide 6 centímetros es eso, pese a que la raya la estemos haciendo por acá afuera. Lo mismo pasa acá en el triángulo. La raya la hicimos acá afuera, pero sabemos que se refiere a la altura de esa pieza, para que usted se haga una idea. Exacto. No sé qué más alcanzamos a hacer porque estamos en el... Sí, creo que alcanzamos. No alcanzamos. Ya lo vamos a bajar hasta aquí, entonces. Sí, porque ya son 5 horas a las 8 y yo a las 8 tengo la clase con el otro grupo, tengo que esperar a que se grabe la clase, a que se grabe el video antes de que empiece a las 8. A las 8 empieza la historia también aquí. Sí, pues, además, ahí ustedes tienen tiempo de ir al bañito, tomar agüita, no sé. Dígame. Es que yo no tengo esta guía, ¿usted me la podría mandar al grupo de WhatsApp? Ya, yo la mando al grupo de WhatsApp. Por favor. ¿De qué ciclo es? ¿C o D? D. D, ya. Yo la mando bueno, no le digo al tiro, se lo voy a mandar cuando termine la clase de segundo, bueno, porque no voy a alcanzar, ¿ya? No, cuando pueda. Mándale un mensaje para que se acuerde. Ya, gracias. Nosotros también nos olvidamos, así que claro. Acuérdennos. Ya pues chicos, lo dejamos hasta acá. Traten de echarle otra miradita a la guía estos días, los que ya le hicieron. A la resolución. Claro, los que lo hicieron igual pueden rehacerla o ver algunas dudas. Los que no la han hecho, aprovechen de hacerla, ahora que está fresquito. ¿Ya? Y eso, profe, pues. Dígame. Las clases anteriores que yo no estuve en el principio, ¿también están grabadas? Solo una clase no está grabada. La de la semana pasada.
No. Todas La esas sí primera. están. La primera no está grabada. Ah, ya. Claro, Ya. deberíamos llevar 3 clases grabadas con esta. Claro. Ya. Gracias, profe. Ya, si la necesita el link, nos avisa para volver a enviarla al grupo, ¿ya? Ya, vale, gracias. Ya pues, que Hasta la estén súper próxima bien. semana. Cuídense. Chao. Ya, Nos vemos. chao a todos. Cuídense. Chao. Chao. Chao, Mitzi. Que esté Chao, bien. Carlito. Cuídate. Apenas esté la subo, apenas esté la clase la subo. Espero.